Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su programa La Nota Jurídica. Como decimos, cada 8 días llevándoles un tema de interés, un tema para que aprendan, para que digieran algunos de los temas jurídicos que nos atañen, que nos tocan en nuestra vida cotidiana, y como también en el programa del día de hoy para enseñar un poco de cómo es, o continuar enseñándoles cómo es que se encuentra estructurado el Estado colombiano. Esto es muy importante porque si vivimos en una sociedad en la cual hay una organización jerárquica, una organización de poder llamada Estado, pues debemos de conocer qué hace, cuáles son las instituciones, cómo está conformado, porque esto es parte de lo que se llama civilización. Cuando las personas, una sociedad vive en civilización, vive en sociedad, pues tiene el derecho de estar en esta sociedad, de ser partícipe, de ser un actor activo, valga la redundancia, ser una persona, un partícipe de esa vida en sociedad, pero al tiempo tiene el deber de conocer cómo está conformada esta sociedad, y en especial en una sociedad como la colombiana necesitamos saber cómo está conformado el Estado para conocer cuáles son sus competencias, por qué existe, para qué existe y en qué nos beneficia pues a nosotros la ciudadanía, que al final de cuentas todo lo que es el Estado está hecho para beneficiar al ciudadano en búsqueda de una armonía y una convivencia. Entonces, el capítulo que vamos a desarrollar hoy ya lo hemos venido hablando en otros apartes y en otros capítulos anteriores de la nota jurídica. Ya habíamos hablado de la rama legislativa, habíamos hablado de la rama ejecutiva y por ende falta una de las ramas clásicas de lo que es la estructura del Estado, y es la rama judicial. El tema de hoy es Organización Básica del Estado Colombiano, parte 3. Como les mencioné, ya habíamos hablado de las otras dos ramas clásicas del poder público. Y recordemos que decimos clásicas porque en nuestra Constitución, aparte de estas tres ramas, legislativa, la que hace las leyes, ejecutiva, la que ejecuta la ley, y la judicial, que es la que juzga, la que dirime problemas en una sociedad, pues Colombia, por medio de su Constitución, nos trajo unos nuevos entes, unos nuevos poderes, que si bien no son clásicos como estos, son más nuevos, derivados pues de un Estado moderno, de nuevas necesidades que han surgido dentro de las sociedades. Pues después vamos a mirarlos, y por eso pues hablamos de esta clasificación clásica, que es la que tienen casi todos, por no decir todos los estados del mundo. Entonces hoy vamos a hablar, a desarrollar lo que es la rama judicial del poder público, y vamos principalmente a determinar cuáles son esas altas, como los altos tribunales que existen en el país, o cuáles son las instituciones que conforman esta rama judicial, teniendo en cuenta que para este capítulo vamos a desarrollar las funciones de lo que es el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Pero entonces comencemos con el programa. La rama judicial del poder público, pues es la encargada, la rama jurisdiccional, pues la podemos entablar o la podemos definir como esa rama que se encarga de dirimir es resolver los problemas que surjan dentro de una sociedad. Eso es lo que hace en plata blanca, por decirlo, o sea, de manera muy sencilla, eso es lo que hace la rama judicial. Los jueces de la República, desde el más bajo nivel, por decirlo, el de menor jerarquía, al de más alto nivel, lo que busca siempre en lo que es su competencia es dirimir un conflicto, dar por terminado un conflicto, y así pues buscar una sociedad que no sea como era antiguamente, que las partes se enfrentaban a un duelo o a vida o muerte para dirimir un conflicto, sino que el juez sea esa figura en la cual la sociedad, las personas pueden recurrir y de una manera pacífica resolver sus problemas y sus problemáticas. Entonces, esto es lo que hace la rama judicial, resolver conflictos.
esa es la finalidad de la rama judicial. Pero entonces, Colombia, ¿cómo está conformada esta rama judicial? En Colombia hay 4 grandes cortes que forman esa rama judicial y además se encuentra la Fiscalía General de la Nación. Entonces, algo muy importante, Colombia no es como otros países, por ejemplo, los Estados Unidos. Estados Unidos solamente hay una corte, que es la Corte Suprema del Estado-Nación, o sea, de lo que es Estados Unidos, solo hay una corte. Y esa corte es la que se encarga, o es el máximo tribunal que se encarga de todos los asuntos que sean de su competencia. En Colombia hay 4 cortes. 4 cortes que están en el más alto nivel dentro de la institucionalidad que conforma la rama judicial. ¿Cuáles son esas 4 cortes? Está el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y lo que hasta hace 2 años se llamaba Consejo Superior de la Judicatura. Esos son 4 grandes instituciones que son los máximos tribunales de este país. Colombia tiene 4 grandes tribunales. Los mayores tribunales son estos 4. La Fiscalía hace parte de la rama judicial, pero no ejerce funciones de juez. La Fiscalía está encaminada y en ella radica lo que es la competencia, por decirlo de alguna manera, el poder penal del Estado radica en la Fiscalía. Y la Fiscalía lo que busca es determinar culpabilidades y responsabilidades a nivel penal, pero llevarlos para poder condenar o lograr una condena, debe llevar toda esa información que recopila en ejercicio de su acción penal ante un juez de la República, que es el que al final dirime el conflicto entre el Estado y la persona que está siendo investigada por un delito. Entonces, para este caso no vamos a hablar pues de lo que es la Fiscalía General de la Nación, sino que vamos a hablar solamente de estas otras cortes. Ahora, pongo una X sobre el Consejo Superior porque la reforma de equilibrio de poderes impulsada por este gobierno en el 2014, la cual llevó a la eliminación de la reelección, también trajo unos cambios normativos muy importantes en otros aspectos de la Constitución. Uno de ellos es que se dio por eliminado, se suprimió el Consejo Superior de la Judicatura y se dio lugar a un gobierno de la rama judicial. Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura, o lo que ahora se llama gobierno de la rama judicial, es el tribunal que se encarga de todos los asuntos que son propios de la rama judicial. Lo que es el órgano disciplinante de los jueces y disciplinante de los abogados. Al decir disciplinante, quiere decir que ejerce esa facultad sancionatoria sobre las irregularidades que durante el ejercicio de la profesión puedan cometer o los jueces o los abogados. Consejo Superior de la Judicatura o esa sala de gobierno o ese consejo de gobierno de estos momentos se encarga de organizar los juzgados, cuáles son las jerarquías, dónde hay más juzgados, dónde hay más poquitos juzgados, como unos requisitos para acceder a la rama judicial. Eso se encarga el Consejo Superior, o se encargaba el Consejo Superior, y ahora se encarga esta nueva institución llamada pues Consejo de Gobierno de la rama judicial. Entonces esto, si bien es una alta corte, también conoce de asuntos pues de tutela que son muy sonados en ocasiones, pero no vamos a hablar del Consejo Superior porque de pronto es algo más alejado de lo que las personas de pronto escuchan en los medios o tienen conocimiento. Pero por ahora mencionemos lo que esta alta corte, que ahora se llama Consejo, se llama Administración de la Rama, pues como el Consejo de la Administración de la Rama Judicial, que está pues implementándose de a poco, porque inclusive aún en la página de internet aparece como Consejo Superior, pues es la que se encarga de toda esa burocracia que permea la justicia o para acceder a la justicia. Entonces por eso vamos a hablar pues de las otras 3 instituciones, grandes instituciones que conforman la rama judicial.
Entonces tenemos tres grandes instituciones que son el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. ¿Qué son estas instituciones? ¿Qué son estos tribunales? Primero hay que aclarar algo. Dentro de una pirámide, donde podemos determinar que aquí estarían los jueces promiscuos municipales, o los jueces municipales, los jueces civiles municipales, de cualquier categoría, penal, civil, lo que sea, dentro de esta pirámide, estas tres cortes, Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema, están en la cúspide, son iguales, tienen igual jerarquía, no hay una por encima de la otra, están al mismo nivel, ni una se sobrepone a la otra. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en Colombia se puede dar el problema de lo que es denominado por los medios de comunicación como el choque de trenes. El choque de trenes es esa forma en la cual los medios de comunicación explican cuando una corte cuando una corte dice algo contrario a lo que ya ha expresado una corte. ¿Y esto por qué se da? Primero, porque ninguna de estas tres cortes está supeditada a lo que diga la otra. Todas son independientes y están en el mismo nivel. Entonces, en un caso, una corte, la Corte Constitucional puede decir una cosa, mientras en otro caso igual, la Corte Suprema puede decir otra. ¿Y esto por qué sucede? Porque en Colombia hay autonomía judicial. La autonomía judicial es ese poder, esa discrecionalidad que se le da a cada juez de la República, desde el más bajito de la pirámide hasta el más alto, para decidir sus asuntos, claro está, sometido a las normas jurídicas y al acervo probatorio que tenga para el caso particular. Entonces, solamente sometidos a estas cosas, lo que es la prueba y lo que es la normatividad, los jueces tienen la discrecionalidad de determinar cómo es el sentido o cómo van a fallar las cosas. Entonces, por eso podemos ver que en ocasiones la Corte Suprema puede ser contrario a lo que diga la Corte Constitucional y es totalmente válido y jurídicamente posible. No es ninguna contradicción dentro del Estado, ¿no? Al ser cortes del más alto nivel, ser independientes y tener esa autonomía judicial que les otorga el ordenamiento jurídico, porque la autonomía judicial es otorgada por la misma Constitución, pueden darse esas diferencias, pero que no quiere decir pues que el sistema jurídico esté trocado o que no sea sea contradictorio, no. Esto es derivado de estas facultades que tiene el juez. Entonces es muy importante tener esto claro para entender por qué unos fallos en un sentido y otros fallos en otro para mismos supuestos de hecho. Y entender que no como les comentaba ahorita, en Estados Unidos hay una corte solita, que es la Suprema, la mayor, la más grande, la de más alto nivel. Pues no, en Colombia hay 4 cortes que están en ese nivel y ninguna se sobrepone a otra. Todos son órganos de cierre del sistema jurídico. Entonces, continuemos. Las funciones de estas 3 cortes, ¿cuáles son? Principalmente, el Consejo de Estado es el máximo órgano de lo contencioso administrativo y órgano consultivo del gobierno nacional. Cuando hablamos de contencioso administrativo puede sonar algo raro, pero es algo muy simple, es una definición muy simple y muy cierta para lo que quiere expresar. Contencioso significa que hay pelea, contencioso viene de contención, cuando algo está con contención es porque está generando una tensión, está generando una fricción. Como todos los asuntos por lo general que se llevan contra el Estado son asuntos donde hay fricción, donde hay pelea, pues hay una contención y eso es lo que se encarga de resolver el Consejo de Estado. Todos los asuntos derivados entre el Estado y los particulares o entre mismas entidades del Estado, el Consejo de Estado, la rama judicial, bajo
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se encarga de dirimir esa contención, dándole pues ya después de un proceso jurídico el derecho a alguien, reconociendo el derecho a alguien y pues sancionando a otra persona. Segundo, la Corte Suprema de Justicia, ¿qué es? La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la justicia ordinaria. ¿Qué quiere decir justicia ordinaria? La justicia ordinaria, esa palabra ordinaria no es una palabra en sentido peyorativo o en sentido de darle menos valor a la justicia o a esa jurisdicción que se llama ordinaria. La justicia ordinaria es la cláusula general. ¿Qué quiere decir? Todos los asuntos en donde no sea competente el Consejo de Estado, donde no sea competente la Corte Constitucional, donde no sea competente el Consejo Superior de la Judicatura o la actual Sala de Gobierno de la rama judicial, todo eso se va para la rama jurisdiccional ordinaria que encabeza la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por ejemplo, si un asunto, cuando una parte en un asunto, en un problema, una parte es el Estado y un particular, automáticamente se va para la rama administrativa, la jurisdicción administrativa que encabeza el Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque hay una rama especial para eso, que nos dice, cuando una de las partes es el Estado, se va para la rama para la jurisdicción administrativa de la rama judicial y allí se dirime el conflicto. Pero cuando son dos particulares, no tiene la calidad de Estado, no se va para el Consejo de Estado, no tiene la calidad de un asunto constitucional, no se viene para este lado, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿para dónde se va? Para la rama ordinaria, o sea, para la justicia común, para donde van todos los asuntos que no están destinados a otras justicias. Entonces viene para la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que significa justicia ordinaria, que todos los asuntos que no son competencia de otras jurisdicciones se van para esa justicia que se denomina jurisdicción ordinaria y que encabeza la Corte Suprema de Justicia. Ahora, por último, la Corte Constitucional. Corte Constitucional es el máximo órgano en lo constitucional y a ella se le confía la integridad y la guarda de la Constitución. La Corte Constitucional, a diferencia de estas dos, por decirlo de alguna manera, a estas dos, Consejo de Estado y Corte Suprema, se llega a ellas mediante un conflicto jurídico derivado de cualquier situación, ¿cierto? Entonces un asunto penal puede llegar a sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, sala penal. Un asunto civil puede llegar a sala civil o sala de familia de la Corte Suprema de Justicia. O un asunto en administrativo puede llegar al Consejo de Estado. Ahora, para poder interactuar con la Corte Constitucional se hace por medio de otros mecanismos que no significa directamente un conflicto entre dos partes, sino que ahorita lo veremos, sino que la Corte Constitucional funciona, o sea, se activa para que funcione, para que cumpla su función, su competencia, llegando a ella por medio de solicitudes de inconstitucionalidad o por revisión de sentencias de tutela. Ahora vamos a ver ya más detallado cada uno de sus funciones a muy grandes rasgos. ¿Qué se encarga el Consejo de Estado? Ya vimos todos los asuntos donde una parte sea el Estado, el Consejo de Estado es el que se encarga de dirimir dentro de lo que se denomina la jurisdicción administrativa, ¿cierto? Entonces el Consejo de Estado es ese órgano de cierre de esa jurisdicción. ¿Y qué se encarga? Pues el Consejo de Estado tiene, pues, es el principal tribunal de lo contencioso administrativo y se encarga de dirimir esos conflictos entre particulares con el Estado o entre entidades del Estado. Otra, actúa como un órgano donde se consultan asuntos por parte del gobierno nacional. Por lo general, el nombre de Consejo de Estado viene de eso, porque da un consejo, aconseja al gobierno. Así fue como surgió el Consejo de Estado, por eso se llama Consejo de Estado, porque aconsejaba al jefe de gobierno de turno, al presidente de turno. Ya posteriormente pues fue tomando estas competencias jurisdiccionales, pero aún conserva esa función de ser consultor. A él se le consultan asuntos
que el gobierno quiere saber cómo los puede desarrollar jurídicamente. Otra, el Consejo de Estado es el órgano que autoriza el paso de tropas extranjeras en el territorio nacional. Para poder que pasen tropas extranjeras por el territorio de la nación, debe de pedírsele autorización al Consejo de Estado. Y por último, pues el Consejo de Estado debe encaminarse a realizar proyectos de ley que se lleven al Congreso, a la rama legislativa, sobre asuntos a su cargo. Un ejemplo de ellos es el nuevo Código Contencioso Administrativo, pues se dice nuevo porque es muy reciente, es del año 2011, y este código fue un trabajo mancomunado del Consejo de Estado con toda la rama administrativa, con los tribunales de distrito y con los juzgados de circuito administrativo y las universidades, en búsqueda de un código más ágil y más rápido, porque lastimosamente la justicia que se presta por parte del Consejo de Estado es la más demorada en el país. Procesos que pueden llegar a durar 10 o 15 años para un fallo definitivo. Ahora, continuemos. ¿Qué otra rama? La Corte Suprema, ya lo dijimos, es el máximo órgano de la justicia ordinaria. ¿Qué se encarga? Actúa como tribunal de casación. Ustedes han visto la sala de casación penal, la sala de casación civil, la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia. Cuando hablamos de que actúa como tribunal de casación, la palabra casar significa anular. Entonces lo que hace la Corte Suprema cuando un asunto llega a ella para casación, ella decide si casa o no casa la decisión de los juzgados inferiores. Si la casa, quiere decir que anula esa decisión, y si no la casa, quiere decir que la ratifica y continúa vigente esa sentencia. Entonces, casación significa anulación. La Corte Suprema de Justicia se encarga de casar o no casar las sentencias que llegan hasta este tribunal, pues por medio del procedimiento exigido para llegar a esta máxima, este máximo tribunal de la justicia ordinaria. ¿Qué otro? Se encarga la Corte Suprema de juzgar al presidente o quien haga sus veces, a los magistrados del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, al Fiscal General de la Nación, por delitos pues que se cometan durante el ejercicio de sus funciones. Y por último, pues darse su propio reglamento es uno de las obligaciones que tiene la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la Corte Constitucional. ¿De qué se encarga la Corte Constitucional? Decide sobre demandas de constitucionalidad de los actos que reforman la Constitución. Como la Corte Constitucional se encarga de guardar la integridad de la Constitución, cada vez que hay un acto que reforma la Constitución, la Corte debe de dar su veredicto si esta reforma acata la Constitución o por otro lado, antes la vulnera. Si la vulnera, declara la inexequibilidad, o sea, la inconstitucionalidad del acto. Si se aplica y no vulnera la integridad constitucional, pues le da el visto bueno y se aplica al ordenamiento jurídico. ¿Qué otro? Aparte de las demandas de inconstitucionalidad contra las normas que reforman la Constitución, pues también lo hay contra las leyes que expide el Congreso de la República. Entonces, la Corte se encarga de decir si una ley es constitucional o está en integridad, está en la misma coherencia, en el mismo sentido de la Constitución y no la vulnera. Otro sentido, otra actividad de la Corte Constitucional, decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos que expida el presidente de la República en ejercicio, como lo vimos, de los estados de excepción. Cuando el presidente decreta un estado de excepción, automáticamente la Corte procede a estudiar los decretos que expide el gobierno. ¿Por qué? Para determinar si no vulneran derechos o no vulneran la Constitución. ¿Qué otra función o competencia tiene la Corte Constitucional? Revisar decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela. Todas las tutelas en Colombia, todas las tutelas que se interponen en Colombia van a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, por medio de un sorteo, por decirlo de alguna manera, va sacando una tutela al azar y le hace una revisión.
¿Para qué hace esto? Para sentar jurisprudencia, para sentar un precedente sobre ciertos asuntos de gran importancia para el país. Y como la tutela protege derechos fundamentales, entonces lo que hace la Corte Constitucional con estas manifestaciones o estas sentencias de tutela que ella estudia es sentar jurisprudencia, sentar derecho sobre los derechos fundamentales en nuestro país. Y por último, decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales o las leyes que aprueben esos tratados. Todos los tratados, como es una adopción de una normatividad externa a la interna, pues requieren esta revisión de la Corte Constitucional, y ningún tratado puede estar por encima de la Constitución. Por tanto, debe de hacerse ese estudio que hace la Corte Constitucional para determinar si el tratado no vulnera la Constitución. Si la vulnera, no será aprobado el tratado y traído al ordenamiento interno, y si se aprueba, pues quedará vinculante para todos los que habitamos pues en el país. Entonces, estas son como las funciones principales de estas tres cortes. Como dijimos, son 4, pero hablamos de estas 3 porque son las que de pronto más escuchamos y más hemos oído en los medios de comunicación. Toda esta información la pueden encontrar en la página de la Universidad de Antioquia llamada docencia.uda.edu.co, allí que es un portal de educación ciudadana y valores cívicos para la ciudadanía. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo jdiegobarrera@hotmail.com, a nuestro Twitter @conjurídico, a nuestra página de Facebook Consultores Silva, seguirnos en YouTube en La Nota Jurídica y visitarnos a nuestro blogspot juandiegobarreraarias.blogspot.com. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que cada vez crecemos más en La Nota Jurídica. Muchas gracias por sus likes y por sus visitas. Y siempre, como les digo cada 8 días, gracias a las personas que nos escriben, y con el tiempo a veces nos podemos demorar un poco, pero a todos les damos contestación. Muchas gracias porque ustedes son el motivo de este canal, y poco a poco pues somos más grande esta familia que conforma La Nota Jurídica. Muchas gracias por estar con nosotros. En 8 días nuevamente nos vemos en otro tema de interés, y gracias por estar conectados con La Nota Jurídica.